Buenas tardes, así es, ¿cómo andan? Así es, estamos aquí en el Talar, en la localidad del Talar. Este es el partido de Tigre, en el norte del conurbano bonaerense. A la izquierda de la pantalla van a ver lo que es el barrio San Pablo. Aquí es donde se movía desde hace muchos años el Negro Sombra, este personaje de más de 50 años con una condena de 34 años que estaba en libertad condicional porque ya había cumplido hace algunos años los 2/3 de su condena. Ayer, eran las 5 de la tarde, iba caminando con otra persona por el interior del barrio cuando se le acercan dos pibes. Cuando digo dos pibes, eran jóvenes los chicos, o son jóvenes los chicos, claro, de un poquito más de 20 años, que se saludan. De acuerdo a lo que dicen algunos testigos, se saludan y sin mediar mucha palabra más, mucho diálogo más, uno de ellos extrae una 9 milímetros, efectúa al menos 3 disparos que dan en el cuerpo de Leiva, hiriéndolo de gravedad que tal es así que le provoca la muerte. Es trasladado al hospital de Don Torcuato, pero lamentablemente Javi, no resiste y fallece. Sí. Javi, yo marcaba, ahora vamos a ver obviamente y vamos a repasar un poquitito el perfil criminal de este hombre, el Negro Sombra, así era su apodo, un hombre muy pesado, por eso es que ponemos la mirada y la lupa. Estás en un barrio que yo marcaba recién, que lo matan en su propio territorio, porque él supo dominar toda esa zona norte, el barrio San Pablo, todos los barrios más postergados de la zona del Talar, de Tigre, era su lugar. Quiere decir que perdió en su propio territorio. Perdió en su propio territorio. Algunas versiones indican que quienes cometen el asesinato estaban cansados de los robos del Negro Sombra y lo ejecutan en el medio del barrio. Esas son algunas de las versiones, que al parecer tendría alguna mala relación con gente del barrio y que indefectiblemente es ese cruce que se produce alrededor de las 5 de la tarde, como decíamos anteriormente, es ese cruce con dos personas que se conocían, claro, que están siendo intensamente buscadas por la DDI de aquí de la zona norte, por la DDI de San Isidro, por la DDI de San Fernando y de Tigre, que se sabe quiénes son, pero que en los diferentes allanamientos que hicieron durante la tarde y madrugada del día de hoy no los han podido encontrar. Javi, te pedimos un minuto porque estaría bueno aprovechar para hacer una suerte de perfil del Negro Sombra, de esta cabeza de una banda muy sofisticada, de gran logística, que se dedicó a los secuestros extorsivos años atrás y hoy reconvertido. Pero si les parece lo repasamos. Claro. Hablamos de Sergio Orlando Leiva Pérez, un hombre de 55 años, jefe de bandas de secuestros extorsivos, esta es la palabra, extorsivos. Marina, con este dato, ¿no? Era un hombre, era un líder en todo sentido. Lo charlábamos hace un ratito cuando preparábamos el programa, en aquellas coberturas que hemos hecho del año 2003, 2004, donde proliferaban los secuestros extorsivos, siempre de alguna manera aparecía el propio Negro Sombra. Secuestrador del papá del Negro Estrada, de Leo Estrada, Rubén Estrada, un hombre que tenía 60 años, al que lo interceptan en la zona de Bulón en junio del año 2003, lo mantuvieron cautivos 28 días. Remarqué la cantidad de días de cautiverio, porque lo hablábamos recién. Tenés que tener la capacidad, tenían que tener la capacidad, evidentemente con mucha logística, para mantener cautivo 28 días un hombre, ¿no? Una banda profesionalizada, con recursos, de la cual era cabecilla. Y tenemos una placa más para repasar otro antecedente. Seguramente de este se acuerdan, lo recordamos todos. Hablamos del secuestro de Ernesto Rodríguez, el padre del Corcho Rodríguez, antes pareja de Susana Jiménez, ahora actual marido de Verónica Lozano. La edad de la víctima, 74 años, y clave que era un enfermo cardíaco. Sabían el dato, lo tenían y lo usaron en la negociación para apurar el pago del rescate, que no ocurrió.
y para mantenerlo retenido. 43 días cautivo. Ahí van girando fotos, postales de lo que fue aquella cobertura, para que ustedes puedan entender lo que en su momento significó esta banda. Ahora nos vamos a preguntar en qué se fueron reconvirtiendo las bandas. Ahí está el doctor Cae. El doctor Alfredo Cae, claro, médico personal de Diego Armando Maradona, claro, médico histórico de Susana Jiménez, que asistió a Ernesto en la liberación que ocurre después de un tiroteo, de un enfrentamiento entre las fuerzas de seguridad y la banda. No se pagó rescate. El tiroteo fue en San Andrés de Giles, en una quinta que habían alquilado, que lo mantuvieron ahí cautivo durante muchos días, 43 días, y en su momento se hablaba de una banda con logística, con capacidad, con la posibilidad incluso de interactuar con la propia policía de la provincia de Buenos Aires. La pregunta es, si este hombre, el Negro Sombra, tenía que salir en libertad en el año 2031, ¿qué hacía en la calle? ¿Qué hacía en la calle? Con una tobillera electrónica. Y además el detalle de que su tobillera no tenía un perímetro delimitado. No. Es decir, él se manejaba con absoluta y total libertad, como usted en su casa, como nosotros. No tenía una perimetral o una restricción que normalmente ocurre. 200 metros, 1000 metros, lo que fuere. En el caso de él no existía esta limitante, con lo cual se movía como Pancho por su casa. Mirá, por la zona del Talar de Tigre. La ficha de la liberación. Chicos, le habían dado al Negro Sombra, y ya vamos a volver con Javi, al barrio, al territorio donde cae este capo de los secuestros, le habían dado 34 años, Marina. El delito obviamente es secuestro extorsivo, una pena hasta el 24 de abril del 2031. Sin embargo, salió en el 2019. Sí. Tenía una tobillera. De hecho, en el video de la caída del Negro Sombra, ahí lo tenés, se ve la tobillera. Ahí ves cómo lo estaban asistiendo, porque obviamente estaba malherido. ¿A qué se estaba dedicando el Negro Sombra? Decía recién Javier que los vecinos estaban cansados de los robos, pero también se habla de una hipótesis de narcotráfico. De narcotráfico. Fíjate el torniquete que le intentan hacer con un cinturón. Con un cinturón, para sí, impedir la que muera hemorragia, desangrado, claro. Y la tobillera. La tobillera que evidentemente nadie controla en estas horas donde estamos discutiendo y hablando mucho de la inseguridad, del funcionamiento de la justicia, sí, en tantos estos casos históricos, ¿no? Y además, fíjate la paradoja, que en realidad no es tal, porque corrió las generales de la ley de la mayoría de los presos en la Argentina por los 8 hechos gravísimos, entre ellos secuestros extorsivos, 2 asesinatos, uno de ellos con una violación previa. Por todo eso le hubieran correspondido 101 años, pero por la unificación de penas fueron 34, de los cuales cumplió 12 menos, Hoy por lo menos 12 menos. Una alta fuente del servicio penitenciario me decía que era un hombre al que nadie quería en ninguna cárcel. Había estado en Cenillosa, en Neuquén, había estado en Marcos Paz. Mirá, esto es parte de lo que fue, recuerdo, este es el procedimiento, yo me acuerdo de liberación del papá ahí, del Corcho. Exactamente. Sí. Fíjate la estancia que logran justamente alquilar lo que era el Negro Sombra en aquel momento. Lo que era el Negro Sombra en aquel momento y lo que fue la liberación del papá de Jorge Rodríguez, ¿no? Un caso que lo impactó mucho a Jorge Rodríguez y que obviamente mostró lo peor de aquellas bandas. Por eso nos preguntábamos, Marina, ¿en qué se reconvirtieron aquellas históricas bandas de secuestradores? ¿En qué están? ¿Están vinculadas ahora al narcotráfico, a los robos? Javi, ¿qué te dicen en el barrio? Y bueno, fui diplomático al decir los vecinos, para decirlo de una manera más coloquial, ¿no? Lo que se dicen es que estaban algunas personas relacionadas con la venta de estupefacientes, estaban un poco cansados de los robos de él, por lo que me dicen extraoficialmente. Extraoficialmente me dicen, cansados los tranzas de los robos del Negro Sombra, lo terminan matando ayer lunes a la tarde, extraoficialmente. Claro. Yo digo vecino por una cuestión del lugar donde estamos. Claro, ¿sí? lo que pasa, Javi, que en este contexto...
con el negocio de la droga de por Sí, medio, te escucho, sí. una de las hipótesis más firmes, y de hecho hay 2 sospechosos que están bajo la mira de la justicia, es que haya sido un ajuste de cuentas, es una cuestión de disputa por el territorio. No sé qué información se maneja ahí, vos estás haciendo... Es muy probable, Mari. Vos sabés que lo que a mí me dicen es que lo que hacía este tipo, esta persona, lo que hacía Leiva era robarles a los tranzas. Entonces se cansaron y lo mataron, así de una, sin mediar, no, mediando un saludo, un hola, ¿cómo están? Hola, ¿cómo están? Hola, ¿cómo están? Y de repente los 3 disparos que le dan en el cuerpo y que a la postre lo termina matando. Y que es cierto eso, sumado cada uno de los delitos cometidos, robos, asesinatos, secuestros, daba más de 100 años de condena. Lo que pasa es que obviamente un abogado saca presos, un buen abogado que tenga una buena relación con la justicia hace que le den 34 años, y de esos 34 años, ¿cuántos cumplió en la cárcel y cuántos en su domicilio? No, la verdad que es increíble. Javi, gracias. Volvemos allí al talar de Pacheco si es necesario, con más detalles. En instantes ampliamos esta historia. ¿Y hay más? Hay más, porque nos vamos en vivo a Ramos Mejía.